Si necesitas rentar un apartamento aquí en New York, Fuentes Realty te puede ayudar. ¡Espérate! Pero ya yo comencé, Cindy. Sorry, somos expertos en rentas de apartamentos en Uptown Manhattan, Bronx y Yonkers. Sabemos lo difícil que es encontrar eso que se llama hogar y aquí te damos la solución. Geraldo Cabrera, un asistente experimentado, te puede ayudar. Llámalo hoy mismo al teléfono 646-934-7913. Yo voy por el mío. Y yo también. Mis amores, nos encontramos felices porque ya tenemos disponible la aplicación para Android en Play Store de La Chispa TV. Es algo que no te lo puedes perder y muy pronto estaremos disponibles también para iPhone. La Chispa Radio Show TV. Tripulación de La Chispa Radio Show, ¿están listos para navegar en el mar de la historia? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Eleven anclas! Capitán, nos están atacando, capitán. ¿Nos están atacando? Yeah. Preparen los cañones. Apunten. ¡Fuego! Señores, este drama que estamos haciendo es justamente... Esto que estamos haciendo es justamente lo que usted iba a vivir en un barco pirata en el siglo XVII. Me quedé sin zapatos. Sí. Una sensación chula, pero peligrosa. Peligroso. Pero ¿pirata o la Cenicienta? Ven acá, este no es el esclavo que estaba en la embarcación. Un subordinado, papi. Tírenlo al agua, pues rastrero, ese muchacho ahí. Ey. Soy Básicamente, entonces, ¿de qué vamos a hablar, Rubio, en este momento? Bueno, el tema que nos atañe a nosotros es una historia un tanto controversial. ¿Incluye zapatos volando? Bueno, yo no sé por qué ella lo tiró, porque no hay una piscina. Vamos a hablar de No, barco es que aquí, cuando ¿eh? tú dijiste disparen, yo dije hay que lanzar. Ahora, lo que no entiendo es por qué tiene tanta servilleta metida el zapato. No te sirven, Tú ves, ahí es que tú te pasas. Es que era más grande el finado. Tú esa servilleta. Señores, mire, Le puso diario en la punta. cuando hablamos de las formaciones de las superpotencias, Sí. todas ellas siempre tuvieron una historia un tanto bélica. Y los piratas, que son los rateros de la navegación marítima, no están apartados de este hecho. Hay muchos piratas en la historia que muchas personas han oído hablar de él. Como por ejemplo, tú me hablaste de uno ahorita, ¿no? Un tal Barba Negra. Un tal Barba Usted es Negra. rubio, pero Barba Negra, ¿qué fue Barba Negra? Barba Negra fue un tipo ahí un tanto medio bélico, fue un criminal, el tipo fue una verdadera bestia, el tipo asoló. Pero una pregunta, y disculpa que te interrumpa, pero debido a mi ignorancia en el tema, debo preguntar, ¿realmente existió un Barba Negra o es algo fantasioso? Sí, no, claro, él se llamaba Edward Tell. Mayormente le llamaban Barba Negra porque tenía una barba bien abundante de color Y negro. negra, no como la mía. que es Pero canosa, sí. cuando se habla de verdadero mero capitán chingón del Caribe, vamos a descartarlo porque el tipo era medio locado y que se prendía la barba con fuego para atemorizar a sus enemigos y era un tanto pirómano. Era más bulto que otra cosa. Exacto, me gustó. Entonces tú me hablaste de otro muchacho por ahí. Henry Morgan. ¿Quién fue? Henry Morgan. Mira, Henry Morgan, cuando tú me hablas de Henry Morgan, me recuerda el humo que yo me di antes de ayer. ¿Cómo Sí, así, porque- patrón? Sí, porque lo tiene en la botella ahí lo tiene. Claro, claro. loco. A mí me llevaron al Morgan, a la capital, al hospital Morgan. un Al día. hospital Morgan, al Sí. hospital Morgan. Oye, Entonces, me mira, acordé del Ron Silver, el del pirata. Parti- En Chile sabemos lo que es el Ron Silver. mira, tóxico. Henry Señores, Morgan. estamos hablando de un tema serio. Eso son cosas que pasan en la vida real. Sí, pasaba. Hasta el día de hoy. Todavía hay piratería. Sí, Aquí tenemos a Jack sí. Sparrow. Existe. Mira. Sí, a mí me vendieron un CD pirateado que brincaba muchísimo. No puedo escuchar un solo tema entero. Señores, pero eso es increíble como se extrapoló la piratería, la música, ¿eh? Sí. Señores, algo inusual. Pero déjenme, por favor, ya. Ustedes están demasiado bochinchosos. Ok. Ok. Mira, hablando de Henry Morgan, Henry Morgan fue un traidor marino. ¿Cómo? Porque él, después que ya se le dieron los pagos, que se estableció como gobernador en Jamaica, el tipo se viró y dijo que iba a exonerar a los tipos que se O quitaran. sea, él es como un Judas del mar. Básicamente. Pero lo traicionó sus propios códigos. Porque después que la corona lo establece, el Corso, en Inglaterra, lo establece como gobernador de Jamaica, el tipo dice y agarró y exoneró prácticamente a sus compañeros piratas. Y de él dice que después lo que no se quitaban, entonces él lo iba a perseguir. Entonces el tipo queda descartado como un traidor. Entonces la historia que nos trae a nosotros aquí, el día de hoy, es
La historia específica, mira, hasta la luz. Yo mandé a apagar. Sí. Yo mandé a que Sí, reducir. la iluminación para poder hablar del tema. Para que sea como más parecido a un barco pirata de la época. perfecto, muy bien, Un muy tema bien. más tenue. Entonces, cuando vamos, ¿estás listo para abordar el Claro, tema? claro, sí, adelante, adelante, Cuando adelante. hablamos verdaderamente del pirata matatán, el Jack Sparrow de la vida real de Piratas del Caribe, yo creo que todos aquí hemos visto Piratas del Caribe, ¿verdad? claro, sí, claro. Y las Con personas Johnny que nos- Depp, con Johnny Depp. Ay, Con yo Johnny Depp. amo a Johnny Depp, sí, yo Sí, sé. un verdad? espectacular papelazo. Aquí te lo traímos. Super actor. Sí, me dicen que se emborracha de verdad para hacerlo. Después de un par del trago, puede hacer que se parezca a Jack Sparrow. Señores. Entonces Jack existe ese Sparrow. personaje en la vida real. Sí, claro. O sea, no es ficción, es No, real. no. Nuestra historia nos lleva a nosotros, a la Francia del siglo XVII, especialmente a 1630, en Puerto La Luz, actualmente. Jean-David Bois, mejor conocido como François Lulunet, fue un joven que a los 15 años su padre lo entregó en un contrato de servidumbre como si fuese mercancía. Pero se lo entregó, pero se lo entregó a los españoles. De ahí, desde Francia, con su contrato de servidumbre, fue a parar a las islas de Martinica, a una plantación de caña. Más adelante es transferido a la isla La Española, que actualmente es República Dominicana, con su parte de Haití. Ah, él estuvo allá entonces. Claro, pero bien. y se estableció en la parte oriental de la isla, específicamente lo que es Haití hoy en día. Allí trabajó. Más adelante cumple su contrato de servidumbre. Duró 9 años siendo abusado, azotado, violado y maltratado por los españoles. Este muchacho desarrolló un odio sin atenuantes, alimentó una barbarie en su corazón y no pensaba en otra cosa más que el sadismo y la violencia extrema y cruda. Okay. Cuando más adelante cumple ya su contrato, lo más obvio, lo más normal de la época era que los muchachos recurrieran a buscar un tipo de servidumbre un poquito más flexible, como lo era convertirse en marinero de una pequeña embarcación y también como granjero. Pero él no estaba eso en sus planes. Más adelante él se muda a las Islas Tortugas en el 1660. Me dice que llegó lentamente ahí. Sí. Se atortuguió el muchacho. Sí, Entonces, sí. llegó a las Islas Tortugas en el 1660. Obviamente es sorprendente cómo no quedó inutilizado por una enfermedad venérea, porque en aquel tiempo estaba plagada de prostitutas la Isla Tortuga. Pero destacar que no se confunda la Isla Tortuga de Haití en la época con la Isla Tortuga de Venezuela, que son dos islas que tienen el mismo Completamente nombre, diferentes. pero completamente distintas. Entonces es aquí en este lugar donde él recibe prácticamente una oferta de la persona del capitán que está situado en Isla Tortuga, un capitán francés que también es designado como gobernador por parte del Corso, y le dice que forme parte de su tripulación y él acepta. Al aceptar, fue uno de los más astutos, sádicos, huemosos e inteligentes piratas merodeadores que navegó las costas de los mares de las Antillas. Se convirtió en el más despiadado y cruel de todos completamente. Imagínate con lo que había pasado. Sí, mínimo, sí. Sí. Poco hizo él. Y gozaba de tomar a las personas desprevenidas en los puertos que no le caían muy bien. O sea, tú me caes mal a mí. ¡Fua! Un pedazo llevaba. Wow. Pero destacar que el principal corte Que a la mujer, como le decía, tú me gusta a mí. ¡Fua! también. Normal. Entonces, destacar que el corte que más le gustaba era el corte de la lengua. O sea, él le quitaba la lengua a las personas. Wow. Pero ya hablando de lo más cruel, de las partes más crueles que este muchacho realizó, fue que una vez que llegó a Honduras, especialmente en Puerto Caballos, ahí él tomó un grupo de rehenes españoles y lo puso en fila y mandó a decapitar a cada uno de ellos. Pero más adelante, miramos la historia, hay un documental de una persona, de un historiador francés de la época, que documenta lo siguiente. Él tomó a un prisionero y lo mandó a atar en un árbol, preguntándole la localización del pueblo de San Pedro que él quería saquear, porque era un merodeador nato y buscaba fortuna, y buscaba riquezas, joyas, etc. Entonces, pero dice la historia de la siguiente manera. El prisionero era muy bravo y se negó completamente a decirle el sitio donde podía encontrar más riquezas. Y él lo que hizo fue que desprendió de su cuchillo, de su casaca, le abrió el pecho y le tajó un descomunal tajo que le partió y automáticamente la sangre comenzó a brotar. A la sangre comenzó a brotar, tomó la mano y le introdujo dentro de su corazón, lo sacó el corazón y se lo llevó a la boca y lo comió de un mordisco. Wow. ¿En serio? Y como recompensa, lo ofreció obviamente a los otros muchachos para que también les gustaran de ese magnífico paladar. Qué delicia. Sí.
¿Qué les parece eso? Está bien, no, pues está bien. Entonces, mira. Corazón a la vinagreta. Bueno, Ay, gran poder. oye, si tú le echas un poquito de ajo, igual queda bien bueno. Pero aquí no termina Sí. la historia, esto simplemente es el comienzo. Porque es una historia sumamente larga. Yo lo voy a abreviar bastante por los asuntos de tiempo. Entonces, cuando ya sale de aquí, del área de Honduras, él otra vez de nuevo vuelve a Tortuga y hace una expedición y la hace esta vez a los puertos de Yucatán. En Yucatán tiene México. Sí, en Yucatán, México. Gracias por la especificación. Entonces, en Yucatán, México, él cae en un banco de arena y se ve obligado a pasar a la orilla. Entonces, los españoles ya estaban preparados porque habían escuchado que él iba para Yucatán. Entonces, lo esperaron y ahí se armó la confrontación. Y él en un momento dado, al perder todos sus hombres, su gran mayoría de la tripulación, él se escondió debajo de la arena. Al esconderse debajo de la arena y se tapó con varios de los cadáveres, prácticamente pasó desapercibido. Y los españoles, que estaban ya aterrorizados por las historias tan cruentas de François Lulunet, estaban celebrando en el pueblo de Campeche, en México. A lo cual François Lulunet quedó vivo. Más adelante se disfraza de español y va a la misma fiesta de ellos, disfrazado, y tiene ayuda de parte de unos esclavos que estaban allá, y vuelve otra vez de nuevo y regresa a Islas Tortugas. O sea que el tipo era un tipo con habilidades Era muy inteligente. físicas y también muchas ideas. Un merodeador nato, un ejemplo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Allá. No, mira, y destacar para. Yo he tenido que volarme paredes altas, pero no he tenido que esconderme en la arena nunca hasta el momento. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Nunca has estado en la arena? No, lo que iba a destacar bien rápido es para las personas que nos están escuchando que la isla Tortuga era literalmente la isla pirata. Exacto. Eso era la sede de ron, mujeres, piratería, mercado negro, todo lo que podías encontrar que era ilegal o que los piratas son muy también barcos. Es decir, la isla Tortuga estaba repleta de barcos. Es el centro de la piratería en el mundo. Correcto. Una pregunta, Rubio. Hay una frase que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Finalmente, ¿cuál fue el final de François Lulunet? Del Pirata del Caribe. De Johnny Depp, ¿cuál fue el final? No, perdió el juicio. Ese final vamos a posponerlo para un rato más. Ok, porque perfecto. Oye, cuando ustedes hablan de piratas, por ejemplo, nosotros estamos hablando de yo pienso en esa película, no sé si ustedes vieron la película de Captain Phillip, que se trata de unos hombres que fueron secuestrados en un barco, personas de Somalia. Creo que lo digo correctamente. Sí. Pero estas personas, cuando iban a secuestrar estos barcos, estamos hablando que eran a robar millones y millones de dólares. O sea, estas son cosas que pasan en la vida real. Sí. Entonces, lo que yo digo es, yo tiro un zapato ahorita, porque era lo primero que tenía. Pero estos barcos tienen que estar asegurados de tener sus armas y estar protegidos, porque esta gente están secuestrando eso a diario, de eso que ellos viven. No, Yo lo que quiero saber es cómo funciona eso, se ha arreglado eso. Quiero hacer un hincapié en eso, Rosemary, porque se supone que el comienzo de los piratas fue algo del gobierno. Era un oficio del gobierno. Sí. Los piratas los gobiernos hicieron que estas embarcaciones fueran a capturar embarcaciones de otros lados del mundo para robarle e investigarlo. Pero estos piratas, estas personas que se hicieron llamar piratas, se dieron cuenta que al llegar a esos barcos había demasiada riqueza y lo empezaban a hacer por voluntad propia, sin los gobiernos. Por eso después se puso más sangrienta el tema y más descabellado, porque ya no eran manejados por un gobierno, sino que ellos se dieron cuenta que era un negocio redondo el ir y capturar barcos, y fue romantizado por el cine, pero en realidad fue algo... No, cuando ellos cogieron parte del barco, los secuestradores, a ellos le ofrecieron $10,000 y le dijeron, no nos hagan daño, cojan los $10,000 y pueden seguir. Y ellos dijeron $10,000. ¿Y qué nosotros vamos a hacer con $10,000? Dicen, nosotros lo que hacemos esto por $3 millones. Entonces tú te pones a pensar, wow, esto es un tumbe grandísimo. Una pregunta a las damas que están aquí. Sí. Partiendo del hecho de la descripción perfecta que ha hecho el Rubio sobre lo que es un pirata, ¿en algún momento han tenido ustedes una pareja que parezca un pirata así, con esa personalidad? Ay, sí. La jeva de Lance, ¿Cómo ¿no? fue? La pareja. Por favor, allá. Aquí detrás quieren hablar referente a Claro eso. que sí.
¿O sí? Aparecen unos piratas ahí que se disfrazan de marineros de que tranquilito y al final son el final de los muñequitos. Ya cuchilla. Ok. Oye, Tu pirata eso es soy cierto. yo. Eso es cierto, pero en realidad sí existieron los piratas. Muchos piensan que están relacionados con las películas y como dijo nuestro querido Leonidas, relacionado con eso sí hacían. La mayoría pensaban de que tenían realmente asaltaban por dinero. La mayoría no lo hacían por eso, eran personas pobres que se dedicaban a eso y muchas veces robaban o llegaban relacionado con el vandalismo, relacionado con el mismo gobierno, donde pasaba mucho trabajo, especialmente las incertidumbres, los vestuarios que dicen salir no son, todo tiene una historia, todo tiene una realidad, donde pasaron muchas cosas. Entre ellas, la parte del descuido era la enfermedad que mayormente tenían ellos, era la disentería. ¿Cómo es? Disentería. Exactamente. La disentería a causa de diarrea, por la deshidratación que tenían estas personas. También algo que le dice que es escorbutos. Escorbuto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una deficiencia de la vitamina C. Y eso mermó la vida de muchos piratas a lo largo de la historia porque se adentraban en los mares por meses, mucho tiempo. Entonces, esa deficiencia de esa vitamina, también acompañado de una mala alimentación, de un consumo excesivo de ron y tabaco, obviamente terminaba mermando la vida de los muchachos. El tema del ojo cubierto. El ojo cubierto, a diferencia de lo que popularmente se cree que era porque le faltaba un ojo, cuando tú estás navegando en los mares, obviamente cuando tienes un día soleado, el brillo del sol llega al agua y es como un reflejo, como si fuese un espejo. Entonces se cubría un ojo para mantener un ojo. Tú ves cuando tú haces la transición de la luz a la oscuridad. Visión telescopio. Exacto, cuando aquí está bien luminoso y apagan las luces de repente, tú al rato comienzas a ver un poquito más claro porque tu ojo se adapta al nivel de la luz. Entonces cuando tenían que observar un barco enemigo a lo lejos, como esto aquí, ellos observaban y se destapaban un ojo y comenzaban a mirar. Entonces ese ojo ya estaba listo para cuando se nublara, porque cuando llegaba una sombra de repente de unas nubes, una tormenta. Entonces por eso tenían un ojo preparado para la luz y otro para la oscuridad. Asociado con eso. Oye, ¿alguna historia de piratas buenos? ¿Alguna historia? Sí. ¿Hubo piratas buenos? Sí. Por decirlo así. Yo conozco. Yo pensaba que iba a decir yo soy un pirata. Bueno. Bueno, yo conozco la historia de Francis Drake, que no fue realmente el más bueno del mundo, pero no fue ese. No fue el que le explicó. Es decir, él se ocupó también de a personas allegadas a ella. A él, perdón, él la mantenía cerca y le daba de sus riquezas también. Quería también agregar para poder darle un poquito más de sabor a lo del tema, que es qué cosas traficaban o se intercambiaban los piratas. Excelente pregunta. Era el azúcar, el té, las pieles, los esclavos también. Las telas eran muy importantes, el algodón. Esa eran el alcohol también. El alcohol también. Y en especial la seda también. La seda era una cosa privilegiada en ese tiempo. Mira, Lancelot toca un punto sumamente importante porque cuando François Lulunet ya sale de su contrato de servidumbre, él contacta con unos franceses montañeses que se llaman bucaneros. Ya está. Entonces, vamos ahora a llevar a las personas a la escuelita clásica, porque muchas veces se nos habló de piratas, bucaneros, corsarios y ya, etcétera. Entonces, tenemos que destacar y saber de que el bucanero originalmente era originario de Francia y eran personas que vivían en los montes cazando vacas y cerdos salvajes para ahumar su carne, y a ese tipo de carne para conservar su corte se le llamó carne abuscán, que era un tipo de carne ahumada y conservada con sal para venderla más adelante a los filibusteros, que eran piratas merodeadores, pero que no se alejaban mucho de las costas. Entonces, cuando ya estos pasan al mar, a raterismo marítimo, se les comienza a llamar bucaneros, por el oficio que hacían de abuscanar la carne, que era una especie de ahumado, pero eso solamente queda reservado para los piratas de origen francés. Más adelante, el corsario era una persona que tenía un contrato y más bien un permiso para ser un terrorista de Estado por parte de una casa real de un pueblo determinado. Como señala Lancelot, Francis Drake, el mismo Henry Morgan, tenían una carta que era prácticamente un permiso para ellos hacer lo que se le venga a la jodida gana. Un permiso diplomático. Un permiso diplomático, porque también en ese tiempo tenemos que saber de que España estaba en su apogeo. Sí. Entonces las otras potencias adversarias, que eran Francia e Inglaterra,
tenían que impedir la transferencia de las grandes riquezas provenientes de México y las zonas caribeñas para España, para no permitir que ésta se enriqueciera tanto. Entonces, una de las formas que le salía económico a allí y le daba resultado era contratar un grupo de corsarios y darle permiso para que ellos hicieran y deshacieran a su voluntad. Entonces, ya volviendo al punto, para no hacer muy larga la historia, cuando este muchacho llega a la isla de las Tortugas nuevamente, François Lulunet, él va otra vez de nuevo y se dice que él escuchó que los españoles estaban preparando un buque con 10 cañones y lo estaban esperando con aproximadamente 5 buques en el área de Cuba, que era obviamente el punto principal donde estaba el gobernador de España en ese momento. Entonces, él, a sabiendas de eso, era un tipo sumamente inteligente, tomó una embarcación de remo por la noche, tomó el buque y decapitó a toda la tripulación y tomó el buque enemigo también. Wow. Es que es un criminal. La palabra piratería o pirata está asociada a algo que no es original. Sí, entonces te pregunto, ¿hay piratas que son piratas? Que no son piratas, nadie se pasa por piratas. Láncelo. Corsario, bucanero y filibustero son 3 oficios similares para una misma palabra. Pirata. O sea, pirata es ese sentido general de estas 3 ya que hemos mencionado. El raterismo marítimo es pirata, que incluye el corsario, el bucanero y el filibustero en toda su proporción. Entonces, ya llegando a un punto crucial de la historia de François Lulunet, después que hace estas atrocidades, él tenía algo en específico. Y era que él dejaba a una persona con vida para que esparciera la historia de su Claro, tenía que dejar a alguien. Sí. Claro. Muy inteligente. Y tenía que ser el chismoso. Oye, el Capitán Garfio. Sí. ¿Cuál es el chismoso del grupo yo? Que ¿Usted se queda vivo? Por eso yo decidí, vamos a dejar vivo a Celis, que está detrás de cámara hoy, para que cuentes la historia. Para que ella pueda editar el video y el público pueda verlo. Pero mira, está chulo eso de que dejaron vivo para que contara tu historia. Porque si no ibas a morir con lo que hiciste, no iba a tener ninguna trascendencia. Claro. Que no vaya que contando, porque aquí hay uno que huele a muerto y no sé cuál es. ¿Cómo? En la acción de la vida, el chismoso siempre hace falta. Por eso es el mimero que hay aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, para ya cerrar la historia, el capítulo del gran François Lulunet, el pirata más sangriento, sanguinario, psicópata y déspota que existió en todo el Caribe, tenemos que destacar que él llegó a Honduras. Entonces, después que llega a Honduras, pasa a Maracaibo, a Venezuela. Sí. En Venezuela asedia completamente la ciudad, asesina a muchas personas, toma la riqueza y después obliga a un grupo que le diga dónde está el puerto de Campeche, que también es un puerto venezolano. Cuando llega al puerto de Campeche, que es una reserva de cacao y tabaco, azúcar, tabaco, la tomó y le dio para Francia con ese cargamento. Entonces, ya su final, como tú dices, yo era ahorita, al que hierro mata, hierro muere. Su ambición fue tan grande y desproporcionada que lo llevó a navegar río adentro en un momento clave donde su tripulación quedó encallada en un banco de arena nuevamente. La primera fue en Yucatán, ahora fue en el puerto de Los Mosquitos, Nicaragua. Entonces, ya también a raíz de eso, su tripulación se estaba desencantando porque no le estaba pagando bien a los capitanes, ya no estaba apareciendo tanta joya para que ellos siguieran con él y cada quien tomó su rumbo. Entonces él, con la emergencia que se le presentó, construyó una pequeña embarcación, se dirigió río adentro hacia una localidad cercana de un pueblo de indígenas que se llama los aborígenes Cuna en esa ocasión. Y él comenzó a asediarlos y acecharlos para que ellos le proporcionaran comida y alimento para poder sobrevivir. Sucede de que en eso él quedó inutilizado por sus flechas en un enfrentamiento y los aborígenes Cunas terminaron cortándolo en pedazos, mutilándolo y asándolo en una fogata al aire libre y comiéndoselo. O sea, una delicia de la gastronomía. Eso dice el refrán: a quien hierro mata, a hierro muere. Capitán, fue esa historia de los François piratas Lulunet. Así que no se sueñen con él esta noche, muchachos. Oh. Capitán, ya nos vamos. ¡Arr! Lo que yo quiero siempre soñarme es con la Chispa Radio Show.